Luego de informar a los creyentes el tercer objetivo de su oración a Dios por ellos, es decir, que conozcan la grandeza del poder divino actuando en cada creyente y en la comunidad entera, ahora el apóstol Pablo desea mostrarles esa grandeza con un ejemplo, el ejemplo mayor posible, la resurrección de Cristo. Amigos, de este tema hablaremos en el estudio de hoy. Bienvenidos a Lecciones que Transforman. Gracia y paz. Bendiciones de Dios para usted y para su querida familia donde se encuentren en este momento. Ese es mi deseo y oración desde aquí, el programa Lecciones que Transforman. Muchas gracias. Gracias por participar siempre de esta programación. Gracias también por compartir los estudios diarios que aquí realizamos. Siga haciendo eso, por favor, para la honra y la gloria de Dios. El tema de hoy, martes 11 de julio, se titula Participar del poder de la resurrección. Amigos, en el estudio anterior, vimos que el apóstol Pablo realiza su oración intercesora por los creyentes de Éfeso para que su mente sea iluminada y sepan a qué esperanza Dios los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de ellos y de todos los que creen en Cristo. En el estudio de hoy, el apóstol Pablo continúa hablando acerca de la inmensidad del poder de Dios en Cristo. Es por esta razón que amplía este tema en los versículos 20 y 21 de Efesios capítulo 1. Les invito a abrir por favor su Biblia en Efesios capítulo 1, versículo 20. Vamos a leer. El poder de su fuerza operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. En este versículo, el apóstol señala dos eventos de la historia de la salvación como las principales ilustraciones del poder de Dios. En primer lugar, Pablo señala el gran evento poderoso de la resurrección de Jesús de entre los muertos. Él dice que el poder de Dios operó en Cristo resucitándole de los muertos. Así como el amor de Dios en su máxima expresión se manifestó en la muerte de Cristo a favor de los pecadores, según Juan capítulo 3, versículo 16, y Romanos capítulo 5, versículo 8, de igual manera el poder de Dios en su máxima expresión se manifestó en la resurrección de Cristo. Esto quiere decir, amigos, que el poder que levantó a Cristo de los muertos es el mismo poder que nos rescata del pecado hacia la salvación. Y es que una vida transformada es el mayor testimonio del poder del Señor resucitado. Por eso el apóstol Pablo dice en Colosenses capítulo 1, versículo 27, que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Es la esperanza de salvación, amigos. El apóstol trata de hacer entender a sus lectores de su carta que solo un poder superior a todos los poderes conocidos, superior a todos los poderes por conocer, capaz de actuar con fuerza operativa irresistible, podría haber resucitado a Cristo. Así es, amigos, no podría ser de otro modo. Solo el poder de Dios puede lograr lo imposible. Pero ¿cómo fue este acontecimiento? Repasemos un momento la historia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ponga mucha atención allí donde está. Había transcurrido lentamente la noche del primer día de la semana. Había llegado la hora más sombría, precisamente antes del amanecer. Cristo estaba todavía preso en su estrecha tumba. La gran piedra estaba en su lugar. El sello romano no había sido roto. Los guardias romanos seguían cuidando. Pero también había vigilantes invisibles, los ángeles de Dios y los ángeles de Satanás. Las huestes de malos ángeles se filtraban sobre el lugar,
Y es que si hubiese sido posible, Satanás con su ejército apóstata habría mantenido para siempre sellada la tumba que guardaba al Hijo de Dios. Ese era el plan del enemigo de Dios. Pero un ejército celestial rodeaba al sepulcro. Ángeles excelsos en fortaleza guardaban la tumba y esperaban para dar la bienvenida al príncipe de la vida. Ellos sabían que un acontecimiento histórico y magnífico ocurriría esa madrugada. De pronto sucedió un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo. Revestido con la armadura de Dios, este ángel dejó los atrios celestiales. Los resplandecientes rayos de la gloria de Dios le antecedieron e iluminaron su senda. La Biblia dice que el aspecto de este ángel era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y los guardas romanos que vigilaban la tumba se asombraron, tuvieron miedo y se desmayaron cayendo al suelo. ¿Cómo es posible que valientes soldados que nunca habían tenido miedo al poder humano son ahora como cautivos tomados sin espada ni lanza? Tiemblan de miedo, amigos, porque el rostro que miran no es el rostro de un guerrero mortal. Es el rostro del más poderoso ángel de la hueste del Señor. Este mensajero es el que ocupa la posición de la cual cayó Satanás. Es aquel que en las colinas de Belén proclamó el nacimiento de Cristo. Ese ángel es el ángel Gabriel. Cuando Gabriel se acerca a la tumba, la tierra tiembla, huyen las huestes de las tinieblas. Es que los ángeles demoníacos saben que ese ángel del Señor que acaba de descender es más poderoso que ellos. El ángel Gabriel quita la piedra que cierra la tumba como si fuera un pedazo de cartón, y mientras hace rodar la piedra, el cielo parece haber bajado a la tierra, porque todo el lugar está iluminado con la gloria de Dios. Entonces el ángel clama a gran voz: «Hijo de Dios, sal fuera, tu Padre te llama». Jesús sale de la tumba con majestad y gloria y proclama sobre el sepulcro abierto: «Yo soy la resurrección y la vida». En ese momento, los ángeles celestiales que cuidaban la tumba se postran en adoración delante del Redentor y le dan la bienvenida con cantos de alabanza. ¡Wow! La escena es maravillosa y extraordinaria, amigos. Al morir Jesús, los soldados habían visto la tierra envuelta en tinieblas al mediodía, pero en ocasión de la resurrección, vieron el resplandor de los ángeles iluminar la noche y oyeron a los habitantes del cielo cantar con grande gozo y triunfo. Ellos cantaban a gran voz diciendo: «Has vencido a Satanás y las potestades de las tinieblas. Has absorbido la muerte por la victoria». Amigos, cuando Jesús estuvo en el sepulcro, aparentemente Satanás triunfó. Es más, Satanás se atrevió a esperar que el Salvador no resucitase. Exigió el cuerpo del Señor y puso su guarda en derredor de la tumba, procurando retener a Cristo preso en la muerte y el sepulcro. Pero cuando vio a Cristo salir triunfante, Satanás supo que su reino acabaría y que él habría de morir finalmente. Jesús lo había vencido definitivamente. Cuando la voz del poderoso ángel fue oída junto a la tumba, diciendo: «Tu Padre te llama», el Salvador salió de la tumba por la vida que había en él. De esta manera quedó probada la verdad de sus palabras cuando dijo en Juan, capítulo 10, versículos 17 y 18, «Yo pongo mi vida para volverla a tomar, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar». Amigos, se cumplió la profecía que había dicho a los sacerdotes y príncipes cuando dijo en Juan, capítulo 2, versículo 19 también: «Destruyan este templo», refiriéndose a su cuerpo, «y en 3 días lo levantaré». Y así fue. Jesús resucitó al tercer día, como él había dicho. Sobre la tumba abierta de José de Arimatea, Cristo había proclamado triunfante: «Yo soy la resurrección y la vida». Amigos, únicamente la divinidad podía pronunciar estas palabras. Todos los seres creados vivimos por la voluntad y el poder de Dios. Somos receptores dependientes de la vida de Dios.
Sí, desde el más sublime ángel serafín hasta el ser animado más humilde, todos son renovados por la fuente de la vida. Únicamente el que es uno con Dios podía decir: yo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para tomarla de nuevo. En su divinidad, Cristo poseía el poder de quebrar las ligaduras de la muerte. La Biblia también registra que al resucitar Cristo sacó de la tumba una multitud de cautivos. El terremoto ocurrido en ocasión de su muerte había abierto sus tumbas y cuando Él resucitó salieron con Él. Eran aquellos que habían sido colaboradores con Dios y que a costa de su vida habían dado testimonio de la verdad. Ahora iban a ser testigos de aquel que los había resucitado. Amigos, durante su ministerio Jesús había dado la vida a algunos muertos, había resucitado al hijo de la viuda de Naín, a la hija del príncipe y a Lázaro, pero estos no fueron revestidos de inmortalidad. Después de haber sido resucitados estaban todavía sujetos a la muerte. Pero los que salieron de la tumba en ocasión de la resurrección de Cristo fueron resucitados para vida eterna. Ascendieron con Él como trofeos de su victoria sobre la muerte y el sepulcro. Estos ya no eran cautivos de Satanás. Jesús los había redimido, los había sacado de la tumba como primicias de su poder para que estén con Él por la eternidad, para que nunca más vean la muerte ni experimenten dolor. Después de su resurrección, estas personas entraron en la ciudad de Jerusalén, dice la Biblia, y aparecieron a muchos declarando que Cristo había resucitado de los muertos y que ellos habían resucitado con Él. Y de esta manera fue inmortalizada la sagrada verdad de la resurrección. Los santos resucitados atestiguaron la verdad de las palabras que están registradas en Isaías capítulo 26, versículo 19, que dice: tus muertos vivirán, junto con mi cuerpo muerto resucitarán. Apreciados hermanos, para el creyente, Cristo es la resurrección y la vida. En Jesús, la vida que se había perdido por el pecado es restaurada, porque Él tiene vida en sí mismo para vivificar a quienes Él quiere. Está investido con el derecho de dar la inmortalidad. La vida que Él depuso en la humanidad, la vuelve a tomar y la da a la humanidad. Es por eso que Él dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. También dijo: el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed, mas el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y dijo también: el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Amigos, estos versículos nos muestran que para el creyente la muerte es asunto trivial. Porque si ustedes han notado, Cristo habla de ella como si fuera de poca importancia. Aquí les comparto otros textos más que corroboran lo que les estoy diciendo. Lea conmigo, por favor, Juan capítulo 8, versículos 51 y 52, que dice lo siguiente: el que guardare mi palabra no verá muerte para siempre, no gustará muerte para siempre. Es que para el cristiano, amigo, amiga, la muerte es tan solo un sueño, un momento de silencio y tinieblas. Colosenses capítulo 3, versículo 4 dice que la vida del cristiano está oculta con Cristo en Dios, y cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. La voz que clamó desde la cruz: consumado es, fue oída entre los muertos. Atravesó las paredes de los sepulcros y ordenó a los que dormían que se levantasen. Amigos, así sucederá con la voz de Cristo. Cuando Él venga, será oída desde el cielo. Esa voz penetrará las tumbas y abrirá los sepulcros, y los muertos en Cristo resucitarán. En ocasión de la resurrección de Cristo, unas pocas tumbas fueron abiertas, pero en su segunda venida, todos los preciosos muertos oirán su voz y surgirán a una vida gloriosa e inmortal. El Hijo de Dios llamará a la vida a los santos dormidos, dirigirá una mirada a las tumbas de los justos y levantando luego las manos al cielo, exclamará: despierten, 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 los que duermen en el polvo, y levántense.
En ese momento, por toda la superficie de la tierra, los muertos oirán su voz, y los que oigan vivirán, y toda la tierra retumbará bajo las pisadas de la multitud extraordinaria de todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos que se han levantado de la muerte. ¡Wow! De la prisión de la muerte salen los resucitados, revestidos de gloria inmortal, gritando: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y los justos vivos unen sus voces a las de los santos resucitados en prolongada y alegre aclamación de victoria. Todos se levantan con la frescura y el vigor de eterna juventud. Todas las imperfecciones, deformidades quedan en la tumba. Reintegrados en su derecho al árbol de la vida, los redimidos crecerán hasta alcanzar la estatura perfecta de la raza humana en su gloria inicial, como fueron Adán y Eva. Es así que el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos resucitará a su iglesia y la glorificará con él por encima de todos los principados y potestades, por encima de todo nombre que se nombra, no solamente en este mundo, sino también en el mundo venidero. Amigos, el Nuevo Testamento nos comparte una y otra vez la promesa de la vida eterna, de la vida sin fin. Algunos textos son los siguientes. 1 Timoteo capítulo 1, la última parte del versículo 16 dice: para los que creyeron en él recibirán la vida eterna. Romanos capítulo 5, también en la última parte del versículo 21 dice: vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Tito capítulo 1, versículo 2 dice: nuestra esperanza es la vida eterna, la cual Dios, que no miente, ya había prometido antes de la creación. Juan capítulo 3, versículo 36 dice: los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. En 1 de Juan capítulo 2, versículo 25 dice: y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. La primera parte de Judas, versículo 21 dice: y esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, quien les dará vida eterna. Y un texto más que no está aquí en la pantalla, Juan capítulo 3, la última parte del versículo 16 dice: para que todo el que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Apreciados amigos, debido a la resurrección de Cristo, los que entregan su vida a Él y confían siempre en el poder de Dios, pueden descansar, incluso ahora, en la promesa y en la garantía de su propia resurrección. El mismo apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 26, que el último enemigo que será destruido es la muerte. Pregunto, ¿y quién es el único que puede hacerlo? Por supuesto, el único que puede destruir a la muerte es Dios, que tiene un inmensurable poder. Amigos, la tragedia de este mundo malvado terminará no con la muerte, sino con el fin de la muerte. Alabado sea el nombre de Dios por esta gran verdad. Este es el primer gran evento que Pablo señala para demostrar el inmenso poder de Dios que está a disposición del cristiano, la resurrección de Cristo. El segundo gran evento que Pablo señala para demostrar el inmenso poder de Dios es la exaltación de Jesús al trono cósmico, al trono del universo. Efesios capítulo 1, versículo 20 dice que el poder de Dios exaltó a Jesús sentándole a su diestra en los lugares celestiales. El apóstol Pablo dice que el poder de Dios, con todas las características poderosas, resucitó a Cristo y luego lo instaló con poder de realización. Esto significa que Jesús resucitado también es el sumo sacerdote intercesor que está en las cortes celestiales, ministrando a favor de aquellos que creen en Él. Así lo confirma Hebreos capítulo 8, versículos 1 y 2. Cuando Cristo ascendía y en el momento en que bendecía a sus discípulos, un ejército de ángeles lo arrebató en medio de una nube. Cristo llevó consigo como trofeo una multitud de cautivos. El Señor habría de presentar delante del Padre las primicias de aquellos que descansaron, para presentarlas a Dios como una garantía de que Él es el vencedor sobre la muerte y el sepulcro.
Aquellos que habían resucitado fueron presentados como trofeos ante las inteligencias celestiales, como anticipo de la resurrección de quienes reciben a Jesucristo y creen en Él como su Salvador personal. Estos eran símbolos de la resurrección final de los justos. Lo que es interesante notar, amigos, es que el apóstol Pablo da a entender en Efesios capítulo 4, versículos 8 al 11, que el trono de Dios, donde se sentó a la diestra del Padre, no es un trono estático, sino dinámico. Es decir, el Cristo exaltado sale mediante el Espíritu Santo por todo el mundo, venciendo y para vencer, dice la Biblia. Entonces Pablo presenta la exaltación o coronación de Cristo no simplemente como una ilustración del poder divino ofrecido a los creyentes, sino como la fuente de ese poder. Pablo desea que los destinatarios de Éfeso, tentados a creer en el poder de otros nombres, comprendan que Jesús había sido exaltado por el Padre, que su nombre es mucho más poderoso y eficaz que cualquier otro nombre humano de cualquier deidad. Jesús está sentado en el lugar más importante, a la diestra del Padre. Esta coronación se ha producido en los cielos, dice versículo 20, donde en virtud de haber sido exaltado al trono del Padre, Jesús está ahora muy por encima de todo principado, autoridad, poder y señorío, dice el versículo 21 de Efesios capítulo 1. Pablo desea que sus lectores comprendan algo más acerca de la exaltación de Jesús al trono del universo. Quiere que comprendan que la exaltación de Jesús no se trata de un nombramiento temporal. Claro que no. Su dominio es distinto del gobierno de las deidades de Éfeso, que era efectivo durante un periodo limitado del calendario, una hora, un día o un mes. El señorío de Cristo es dinámico, se mueve con el tiempo y no es estático, no es superado en el tiempo, es para siempre y no es afectado por las transiciones de época a época. La exaltación de Cristo se aplica no solo en este siglo, sino aún en el venidero, dice también el versículo 21. Pero de esto estudiaremos más ampliamente mañana. Entonces, hermanos, qué maravilla poder reconocer y saber que tenemos a un Cristo resucitado, a un Cristo que no se quedó clavado allí en la cruz y tampoco metido, introducido en una tumba. No, tenemos a un Cristo, a un Dios que resucitó, volvió a la vida, ascendió al cielo y en este momento Él está velando por nuestras vidas para que lleguen a ser salvas, su salvación pueda ser completada, su plan pueda ser realizada hasta el final, cuando Él venga por segunda vez. Mi hermano, mi hermana, amigo, amiga que me estás mirando y escuchando, ¿has perdido algún familiar en este mundo? ¿Tienes a un padre, una madre, a un hermano, hermana, un tío, tía, amigo tal vez, que la muerte te arrebató? Yo quiero decirte en esta ocasión de que tomes la palabra de Dios como fiel y verdadera, creas en ella. Recuerda que todo lo que Cristo hace y dice es verdad, es real, se cumple. Y Él ya realizó algo extraordinario, que es levantarse de la tumba, levantarse de la muerte. Al realizar ese acontecimiento, la muerte fue derrotada ya. Solamente falta ser exterminada cuando Cristo venga, y eso sucederá. Todo dolor, todo vestigio de tristeza desaparecerá. Por eso yo le digo una vez más a usted, aguante un poco más, manténgase fiel al Señor. No se desvíe ni a la derecha ni a la izquierda de lo que ha creído. Manténgase fiel, porque un poquito más y Jesús aparecerá en las nubes, y todo ojo lo verá, y las tumbas se abrirán, para que los muertos en Cristo vuelvan a la vida, no importa en qué condición hayan muerto, no importa cuántos siglos haya pasado de que estas personas estén muertas, el Señor con su palabra poderosa
los levantará y los traerá de vuelta a la vida. ¿Cómo? No sé, no me pidas cómo te explique eso, porque ese es un milagro y los milagros se creen, no se explican. Por lo tanto, cree en el Señor, cree. Vamos a responder ahora las preguntas, 2 preguntas que aparecen en la lección. Dice, la primera pregunta, ¿cómo se expresa el poder de Dios mediante la resurrección de Jesús? Repito, ¿cómo se expresa el poder de Dios mediante la resurrección de Jesús? Amigos, 2 cosas importantes para responder esta pregunta. Hay textos bíblicos aquí que nos piden que leamos. Yo quiero invitarle que abra su Biblia en Efesios capítulo 1, versículo 20, dice así. Ese poder Dios lo ejerció en Cristo cuando lo resucitó de los muertos y lo sentó a su diestra en los cielos. ¿Cómo se expresa el poder de Dios mediante la resurrección? Vayamos a leer ahora Primera de Corintios. Busque por favor Primera de Corintios, capítulo 15. Texto muy conocido también que habla acerca de la venida de Jesús, la resurrección y la transformación de los santos. 1 Corintios, capítulo 15. Busque por favor allí en su Biblia. Yo lo estoy haciendo acá. 1 Corintios, capítulo 15. Y nos pide que leamos versículos 20 y 22. Dice así. Por lo cierto, es que Cristo resucitó de los muertos y fue hecho primicia de los que durmieron. Porque así como la muerte vino por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Vaya pensando en cómo responder la pregunta, ¿cómo se expresa el poder de Dios mediante la resurrección de Jesús? Aquí estamos leyendo los textos. Filipenses ahora. Vayamos a Filipenses, por favor. Acompáñenme. Filipenses, capítulo 3, versículos 8 al 11. Dice así, y más aún, considero todas las cosas como pérdida por el sublime valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo perdí todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Filipenses capítulo 3. Ahora leo el versículo 9. Y ser hallado en Él, no en mi propia justicia que viene por la ley, sino en lo que es por la fe en Cristo, la justicia que viene de Dios por fe, a fin de conocer a Cristo y la virtud de su resurrección, y participar de sus padecimientos para llegar a ser semejante a Él en su muerte, para llegar de algún modo a la resurrección de los muertos. ¿Se está dando cuenta? Los textos nos están diciendo, así como Jesús resucitó, los creyentes resucitarán también. Los creyentes pueden estar tranquilos sabiendo que, aunque mueran, volverán a la vida, porque la resurrección de Cristo, esa es la garantía. Y por último, leamos Hebreos capítulo 13, versículo 20. Hebreos capítulo 13, versículo 20. Y también versículo 21. Hebreos capítulo 13. Yo espero que usted también esté con su Biblia allí. Hebreos capítulo 13, versículos 20 y 21. Y dicen así los versículos. Y el Dios de paz, que por la sangre del pacto eterno resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, los haga aptos en toda buena obra, para que hagan su voluntad, haciendo Él en ustedes lo que es agradable ante el poder de Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fíjate lo que dice el texto acá, que el poder que resucitó a Cristo es el poder también que está a disposición nuestra para hacer bien las cosas, para hacer buenas obras, para ser semejante a Cristo. Sí. Amigos, nosotros por nuestras propias fuerzas no podemos ser semejantes a Cristo o hacer buenas obras. Solo con el poder de Dios eso puede suceder. Ese poder que resucitó a Cristo. Si Cristo, hermanos, si Dios pudo resucitar
¿Mm? Imagínate a Jesucristo, ¿por qué no puede resucitar una vida espiritual muerta? Una vida que no tiene ganas de nada. Dios puede transformar, ¿no? Y bueno, entonces, ¿cuáles serían las respuestas? Hay dos respuestas que nos da la lección aquí. Primero, debido a que Cristo resucitó, los creyentes fieles esperan la gran resurrección futura a la vida eterna en la venida de Cristo. Claro, si Cristo resucitó, entonces los creyentes van a resucitar también, porque Cristo es la garantía. En segundo lugar, debido a que Cristo resucitó, nosotros podemos acudir a Él hoy para obtener todas las bendiciones del Evangelio, incluyendo la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Mm? Así es, justo lo que estamos leyendo en Hebreos capítulo 13, ¿no? Ese poder puede venir ahora, para ayudarnos a ser buenos cristianos. Vamos a la segunda pregunta. La segunda pregunta dice, ¿cuáles son las formas en que necesitamos del poder de Cristo en nuestra vida? ¿Cómo podemos aprovechar mejor ese poder? ¿Qué prácticas podrían impedir que accedamos a ese poder? Hay 3 preguntas en una acá. ¿Se ha dado cuenta? 3 preguntas. Y vamos a responder las 3, ¿sí? Y aquí les presento mi respuesta. ¿Cuáles son las formas en que necesitamos del poder de Cristo en nuestra vida? ¿Cuáles son? Bueno, las necesitamos en nuestra vida familiar, laboral, social, espiritual, etcétera, etcétera. En todas las formas de la vida, ese poder está a disposición nuestra para ayudarnos. En nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro vecindario, en nuestra vida espiritual. El Señor con ese poder puede hacer maravillas en todo aspecto de la vida. Segundo, ¿cómo podemos aprovechar mejor este poder? Lo aprovechamos cuando mantenemos una comunión íntima con el Espíritu Santo y llevamos a la práctica lo recibido de parte de Él. ¿Y qué hemos recibido de parte de Él? Busque Gálatas. Gálatas, hermana. Gálatas capítulo 5. Y lee allí el versículo 22 y 23. Dice, pero el fruto del Espíritu es, mire, cuando uno tiene una comunión con el Espíritu Santo, lo que recibe de parte de Él es esto: amor, gozo, paciencia, benignidad, paz, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Todo esto recibimos de Él cuando estamos en comunión con Él. Y entonces el Espíritu Santo, esos regalos que nos da, nos ayuda a llevarlo a práctica con su poder. Ahí está. Por eso la pregunta es, ¿cómo podemos aprovechar mejor ese poder? En comunión con Él. Y vamos a recibir todo esto. Y Él nos va a ayudar a llevar a la práctica lo que hemos recibido. Y la tercera pregunta que dice aquí es, ¿qué prácticas podrían impedir que accedamos a ese poder? ¿Qué prácticas? Y la respuesta es las prácticas del pecado. Lo único que puede impedir, amigos, que ese poder se manifieste en nosotros es el pecado. ¿Y cuáles son las obras del pecado? Versículo 19, Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21. Las obras de la carne o del pecado son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, explosiones de ira, contiendas, divisiones, sectarismos, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. ¿Se dan cuenta? Todo esto impide que el poder de Dios se manifieste en nosotros, haga la obra que quiere. Es lo único que puede impedir el pecado. ¿Sí? El pecado. Porque dice aquí, les advierto como ya los previne, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahí está. ¿Cómo podremos ascender con Cristo cuando venga por segunda vez al reino de los cielos si estamos con esto? Si estamos revolcándonos en la basura del pecado. Es imposible. No podremos, amigos, lograr la salvación, concretar la salvación. No podremos.
Por eso es importante considerar, hermanos, entonces, estos detalles. Primero, saber que lo que Cristo hizo ya es una garantía de lo que hará con nosotros. Resucitar si es que morimos. ¿Ya? Luego, que el poder que resucitó a Cristo está en disposición o a disposición de nosotros para que también nosotros podamos vivir una vida semejante a la de Cristo, testificando y amando a Dios. Con todas estas características, amor, gozo, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, todo eso. Y no hay que impedir a Dios que trabaje en nosotros con su poder, manteniendo pecado en nuestra vida. ¿Cuáles son? Versículos 19 al 21 de Gálatas 5. Ahí están. Todas esas cosas el Espíritu Santo tiene que lavar, limpiar. Para eso tenemos que mantenernos en comunión con el Espíritu Santo, con Dios, a través del estudio de la Biblia, a través de la oración. ¿Sí? Muy bien. Permíteme orar, hermano, hermana, después de estudiar este impresionante tema y maravilloso tema. ¿Quiere orar? Oremos, por favor. Querido Dios, gracias porque en tu palabra encontramos esta gran verdad de que no hay nada imposible para ti. Lo más imposible lo hiciste posible, que es volver a la vida, a Jesucristo. Señor, queremos que tú hagas ese milagro en nosotros también. Tal vez hay personas que estamos aquí muertos espiritualmente. Tenemos ganas de estudiar la Biblia, vivimos un cristianismo barato, un cristianismo de apariencia. Queremos que eso nos ayude a cambiar, Señor. Nos ayudes a ser mejores, que el fuego del Espíritu Santo pueda encender nuestra vida y calentarla. Gracias porque reconocemos que en ti está la vida, Señor. Y todos aquellos que creen en ti y se mantienen en comunión contigo adquirirán la vida eterna, porque la vida está en Jesucristo. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, mis amigos, muchas gracias por su compañía. Que Dios los bendiga. Espero que el estudio de hoy les haya servido de mucho. Si te sirvió y te gustó, entendiste el mensaje de hoy, comparte por favor con todos los que puedas. Súbelo a tu Facebook, mándalo al WhatsApp, al Telegram, cualquier red social que tú manejes, cuelga este mensaje. Así, la palabra de Dios será expandida mejor. Un fuerte abrazo, nos vemos luego.